Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Bienvenidos a un tiempo de reflexión, estudio y conversación de la palabra de Dios, donde juntos buscamos su guía para vivir en su verdad. Aquí comienza Aprendiendo Juntos en Armonía. Hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos el día de hoy a su programa Aprendiendo Juntos y en Armonía. Cada semana nos reunimos para aprender de la palabra del Señor y en esta ocasión importante, en este nuevo formato que hemos realizado, más de estudio, más de casa, más de poder compartir, de estar ahí anotando cuaderno y lápiz, a modo como alumnos, profesor, una cosa así. Lo hemos hecho un poco más didáctico también con nuestro querido pastor Iván Reyes. ¿Cómo está, pastor? Sea muy bienvenido. Gusto de verle y saludarle en este día. Querido hermano Juan, qué bueno es poder saludarle también a la distancia y también a cada uno de los auditores que todo el tiempo están escuchando el programa y esperamos, ese es el propósito que tenemos en nuestro corazón, que puedan nutrirse de la palabra, pero que al mismo tiempo sean desafiados a estudiar más profundamente la Escritura, teniendo un contexto que les puede ayudar también a desarrollar sus estudios, sus meditaciones, sus reflexiones diarias, porque todo esto conlleva a eso, a un conocimiento más profundo de nuestro Dios y a una devoción más grande a Él también al buscarle a través de la palabra del Señor. Así es, que en esos tiempos de devocional, cuando estemos leyendo la palabra, podamos extraer ahí esas riquezas que tiene para nuestras vidas. Pastor, ¿les parece si nos dirige en oración? Y comenzamos. Oremos. Padre, alabamos tu nombre, te damos gracias por el gran privilegio que tenemos, Señor, de poder acercarnos libremente a ti para rogar que tú nos guíes, que tú nos instruyas, que tú nos dirijas, Señor, en todo, y que sobre todas las cosas tu Santo Espíritu sea, Señor, el que nos enseñe y nos guíe a toda verdad, según la promesa que tú mismo hiciste. Gracias, Señor, por saber que esa es la única posibilidad que tenemos de saber quién eres tú, cómo eres tú, cuál es nuestra condición y necesidad, y en consecuencia buscarte, Señor, permanentemente con esa devoción que requiere nuestro corazón cuando ya tú has venido a nuestra vida y te conocemos y tenemos una relación contigo tan especial, tan íntima, tan maravillosa por medio de tu palabra. Gracias, Señor, por darnos este privilegio. Guíanos en esta hora, abre nuestro corazón y el corazón de los auditores también para poder recibir lo que tú tienes para nosotros en esta hora. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, hemos estado viendo, ¿cierto?, lo que es, y vimos en 2 capítulos, lo que era la introducción al Antiguo Testamento. Vimos de qué trata cada uno, ¿cierto? Vimos cómo está conformado el Antiguo Testamento. También vimos cómo estaban la descripción de cada uno de ellos, tanto los escritos como los profetas, ¿cierto? Y los revisamos todos, revisamos los 39 libros. 39 libros. Eso fue récord, pastor, ¿eh? Sí. En un programa, los 39 fue... Con una sola frase prácticamente intentando describir a cada uno de ellos. 17, 5 y 17. Ese fue el orden, ¿cierto? Yo me acuerdo cómo me quedó la mano escribiendo ese día. Pero hoy vamos a ver un resumen doctrinal, podríamos llamarle, resumen doctrinal del Antiguo Testamento. Exactamente, sí, una síntesis doctrinal, porque en definitiva, ¿de qué se trata el estudio de la Escritura? El estudio de la Escritura se trata de poder conocer al Señor, de poder saber quién es Él, cómo es Él, cuál es su carácter, conocernos a nosotros mismos en contraste al vernos frente al espejo perfecto del carácter del Señor y ver también nuestra imperiosa necesidad de Él. Y entonces ver cómo el Señor trajo esa solución de una manera perfecta, maravillosa, a través de toda la revelación de la Escritura.
Entonces, no se trata simplemente del conocimiento de historias, como a veces pensamos, ¿cierto? Erróneamente, en la escuela dominical a veces los niños se saben la historia, pero al dedillo, porque se le ha repetido muchas veces desde las instancias de cuando estaba en las clases más inferiores hasta cuando ya llega a ser un joven. Sin embargo, el propósito no son las historias, el propósito es el conocimiento del Dios verdadero. Porque, ¿cuál es Así la es. vida eterna? Que te conozcan a ti, al El único único Dios Dios verdadero. verdadero. Entonces, ¿cómo conocemos al único Dios verdadero? Por medio de la revelación de las Escrituras. Pero esa revelación es progresiva, esa revelación tiene un inicio, tiene un progreso, un proceso y luego tiene una consumación. Por eso es que sintetizamos todo el Antiguo Testamento en promesa, ¿cierto? Y el Nuevo Testamento en cumplimiento. De tal manera que hay una unidad indisoluble entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento es entonces el que nos contextualiza y nos habla de Dios, de su carácter maravilloso. Yo siempre veo que los salmos son una fuente de una riqueza extraordinaria respecto a quién es Dios, cómo es Dios. Sí. Y luego también es una fuente extraordinaria para saber cuál es nuestra gran necesidad. El Salmo 73, por ejemplo, es un resumen de lo que acabamos de decir. Por poco se deslizaron mis pasos, ¿cierto? Resbalaron mis pies. El salmista comienza a ver y a interpretar las cosas desde su perspectiva horizontalmente, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Es decir, ahora entiendo cuál es tu plan y tu propósito. Ahora sí, antes era como una bestia, no entendía, era un irracional, está diciendo en otras palabras el salmista, porque no podía comprender, analizar objetiva y correctamente cómo tú estabas actuando en medio de este mundo. Y luego él dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Sino a ti. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Se da cuenta cómo va progresivamente entendiendo, pero dónde se produce el punto de inflexión? Hasta que entrando en el santuario de Dios, en la misma presencia de Dios. Y eso es lo que hacemos cuando vamos a las Escrituras, recibimos la revelación de Dios, entramos en ese sentido al santuario de Dios, somos instruidos por el Señor y allí comenzamos a entender la razón de nuestra existencia aquí en la tierra. ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? Que son las preguntas existenciales más profundas que el hombre se hace en algún momento, sea incrédulo, sea creyente. El hombre siempre se hace finalmente esta pregunta. Por último, al final de su vida, cuando ya está a punto de partir, también entiende o quiere entender, quiere descubrir por qué ha sido creado y por qué. También tiene que ir al momento de la muerte, de pasar de esta tierra, ¿cierto?, a una eternidad con Cristo. Sabemos, es gozo perpetuo, una eternidad sin Cristo es sufrimiento perpetuo. Es importante recalcar, pastor, lo que en ese punto que tomó hacia los niños, cuando uno les comenta y les cuenta historias y se saben las historias. Pero también hay un llamado a todos los papás. Cuán importante es que esas mismas historias se las reflejemos y apenas aprendan a leer ellos, ¿cierto? Llevémoslos a la escritura y que ellos vayan leyendo esa historia. O sea, que no sea una narrativa solamente, sino que ellos puedan ver que las escrituras dicen y está escrito lo que ellos, la historia que los papás le han contado. Porque muchas veces, cuando sean más adultos, y ha pasado, uno conversan, sí, yo recuerdo que mi mamá me contó que y empiezan a narrar la historia, pero no conocen la escritura en sí. Exactamente. Y la propósito. El propósito y la validez absoluta de esa historia la va a dar la escritura. Claro. Porque si no es solamente un traspaso de información, pero la validación total la da la escritura. Totalmente. Y lo otro es que no solo tienen que conocer la historia, sino saber el propósito de la historia. Es decir, la razón por la cual esa historia está ahí. Que no es meramente para darnos un entendimiento, un conocimiento de personajes que aparecen en la escritura, como Sansón, ¿cierto? Sansón era un muchacho poderoso, fuerte, claro, y todo esto, pero en realidad no se entiende el trasfondo, que Sansón era un juez expuesto por Dios allí y que él pecó gravemente contra Dios y que el Señor en su gracia lo restauró al final de su vida para que cumpliera el propósito para el cual había sido concebido, es decir, liberar a su pueblo. Entonces, eso es más importante porque en el fondo
todas las historias nos conducen a Dios. Dios es el que obra. Yo digo siempre en la mano invisible, obrando lo visible. Es decir, nosotros tenemos una historia delante nuestro, la vemos, conocemos sus personajes, conocemos la narrativa, pero necesitamos entender que esa narrativa tiene un objetivo, llevarnos al conocimiento de Dios. ¿Quién es el que finalmente destruyó a los filisteos? En ese momento cuando Sansón recobra sus fuerzas porque el Señor envía su espíritu nuevamente sobre él, cuando muere también. ¿Quién es el que hace esa obra? Y ese Dios, es el poder de Dios, no es el poder de Sansón. No eran las fuerzas que le quedaban internas. Claro, no es porque le quedaba un pelito todavía. Claro, le creció un pelito y ese le dio la fuerza. No. Claro, no, en absoluto. También el caso de David y así todos los personajes del Antiguo Testamento, que la Biblia los muestra tal cual fueron y que nos representan a nosotros en esa condición. Y por eso, al hacer un resumen del Antiguo Testamento, tenemos que tocar necesariamente esos dos aspectos. Es decir, ¿quién es Dios y quién es el hombre? ¿Y cuál es el problema en consecuencia que se deriva de esa situación? Resumen entonces de este Antiguo Testamento doctrinalmente. Muy bien. Dios, ¿quién es el hombre? Exactamente. Vamos a verlo entonces en estos tiempos, este resumen. Todo el Antiguo Testamento de principio a fin tiene algunas bases doctrinales fundamentales que después en el Nuevo Testamento van a mostrar entonces la razón por la cual el Señor Jesucristo tiene que ir a morir a la cruz. Y esto se enseña en un gran panorama de la historia. El primer tema que vemos es la pasión de Dios por la santidad. Dios es santo y ama todo lo que esté de acuerdo y concuerde con su carácter. Es decir, todo lo que es santo. Y Él es la esencia de lo que es santo porque Él es santo en esencia. Y el segundo tema central es la condición nuestra por el pecado, que podríamos decir también es la pasión nuestra por el pecado. Alguien puede decir, no, pero yo nunca he amado el pecado. Sí, es verdad, nosotros amamos el pecado hasta que el Señor viene a nuestra vida y produce esa obra, ese cambio de naturaleza. Por eso es que necesitamos un cambio de naturaleza. Dios no necesita ningún cambio de naturaleza porque Él es santo y odia el pecado y eso será siempre porque Él es inmutable. Eso es lo que nos enseña toda la Biblia. Y la inmutabilidad se refleja a través también de la mantención de sus atributos o sus atributos inherentes como Dios en su naturaleza y en su carácter. Ahora, estos son los dos grandes temas, la pasión de Dios por la santidad y la pasión nuestra por el pecado de los seres humanos reflejados en los personajes bíblicos, obviamente, que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento y particularmente en un pueblo en general como era Israel. Entonces, podemos empezar con esto, con lo primero. El Antiguo Testamento nos enseña que todas las personas son pecadoras. Eso nos enseña como un título, un principio objetivo, es decir, todos los seres humanos son pecadores. Recuerden que después en Romanos 3:23 vamos a tener esa afirmación. Por cuanto todos pecaron. Exactamente. Entonces, el Antiguo Testamento nos enseña no solo que las personas pecan, sino que las personas son en esencia pecadores. Es decir, pecan porque son pecadores. Eso es lo que nos enseña claramente el Antiguo Testamento. Y la trama como un todo, rápidamente nos lleva a la conclusión de que las personas no son capaces de lidiar con el pecado por sí mismas. Miren, primera afirmación. El Antiguo Testamento nos enseña que todas las personas son pecadoras. Segunda afirmación, que procede de la misma, que nos enseña que los hombres o las personas somos incapaces de lidiar con esa condición. Es decir, finalmente lo que se ve en todo el Antiguo Testamento es la derrota del hombre. Es decir, no hay ninguna posibilidad de que nosotros nos zafemos de esa situación. Eso es lo que nos menciona, ojo, de principio a fin, en toda la historia del Antiguo Testamento. Estamos hablando más o menos de 2000 años de historia. Si consideramos a Abraham, que vivió por allá por el año 2000 a.C., entonces
Y ahora, desde el mismo inicio, ¿cierto? Del Edén, que no sabemos exactamente cronológicamente cuántos años habían allí, pero estamos hablando desde siempre del pecado en Adán, es decir, de Génesis 3:6 en adelante, todo lo que viene posteriormente nos enseña eso. El hombre es pecador y el hombre no puede lidiar con su pecado. Esas dos afirmaciones son categóricas, son objetivas y aparecen claramente reveladas en el Antiguo Testamento. Por ello, la maravillosa necesidad de un Salvador. Exactamente. Y ahí vamos avanzando, ¿cierto? Adán y Eva pecan. Por ello, Dios limpia la pizarra, por decirlo de alguna manera, a través del diluvio universal y comienza de nuevo con Noé. Pero ahí hay algo interesante. Aunque el arca es el instrumento de salvación, ¿verdad? Y por eso es que muchas veces se dice el arca es un tipo de Cristo, porque solamente estando en el arca se podía librar del diluvio universal y de la muerte segura. Así también, solo estando en Cristo nos podemos librar de la muerte segunda, de la muerte segura, ¿cierto? Que es el juicio de Dios contra el pecado, obviamente, y el pecador. Entonces decimos, bueno, el arca es el instrumento de salvación, pero el arca no cambió el corazón de Noé, ni de su familia. Eso es muy importante tenerlo claro. El hecho que ellos estuvieran en el arca no significó que murió el pecado. No sé si están entendiendo la relación que hacemos. El hecho de que ellos estuvieran en el arca no implicó que muriera el pecado en el corazón de Noé, porque Noé era un descendiente de Adán y en consecuencia un pecador. Sí. Entonces, lo que vemos después de eso, que él y sus descendientes pecan también. De hecho, Noé peca inmediatamente después de que bajan del arca. Dice la Biblia claramente que él se emborrachó y ocurrieron otras cosas catastróficas ahí con sus propios hijos. De tal manera que eso muestra que el pecado, no obstante, pasó por el arca, ¿cierto? A través del diluvio y siguió en consecuencia después, porque nosotros igualmente somos descendientes de Noé, en ese sentido, todo ser humano. Sí, ahí, pastor, podríamos ver también, hacer alusión, que la ira de Dios no fue, ¿cierto?, sobre el arca. Claro. Entonces, lo vemos como instrumento, pero no completamente. Claro, está Entonces, hablando de la tipología. La tipología solamente. Entonces, el arca como un instrumento en el cual no cambia el corazón, como bien lo dijo usted, no fue consumada, como lo podemos ver después en Cristo, ¿cierto? Y tampoco el aire de Dios fue sobre este instrumento. Claro, no así claro. con Cristo, como Claro. la obra completa. Sí, ahora usted se me está adelantando en esto. Perdón. Es el mate, pastor, es el mate. El mate, claro. El mate, ahí está el problema. Me está acelerando. Mucho mate. Sí. Mucho mate. Sí. No, lo que estamos, si usted tiene razón en lo que dice, obviamente, pero estamos haciendo una síntesis, pero al mismo tiempo una síntesis que nos ayuda a poder entender, por ejemplo, por qué Noé está también en el relato bíblico. Que no solo era quien el Señor escogió para salvación y los colocó en ese instrumento de salvación, pero ese era un instrumento de salvación circunstancial. Y que al mismo tiempo, como dije, y esta es una de las cosas que estamos mencionando, recuerden que el título principal aquí es: todo el Antiguo Testamento nos enseña que todas las personas son pecadoras. ¿Y cómo se corrobora? A través de los personajes de la historia. De Génesis 3:6 en adelante, todos ellos pecan. Todos ellos pecan. Y aunque el Señor ejecuta un juicio para limpiar, como dijimos, la pizarra comienza de nuevo con Noé, escoge una familia, la coloca en el arca, pero cuando bajan del arca siguen pecando. Más adelante tenemos el caso de Abraham, ¿verdad? Dios escoge también a un hombre, Génesis 12 ya estamos hablando, versículos 1 al 3, escoge a un hombre, lo va a buscar, por decirlo de alguna manera, a Ur de los Caldeos. Y en ese lugar de Ur de los Caldeos, sus padres, y se subentiende que ellos también como niños adoraban a los dioses paganos. Los dioses principales ahí en Ur de los Caldeos se ha descubierto por la arqueología, eran el sol y la luna, de tal manera que esos dioses centrales, ellos adoraban a esos dioses falsos de la imaginación de hombre.
De tal manera que no era a Abraham escogido porque fue una persona especial y que adoraba al Dios verdadero y que sinceramente lo buscaba, sino era un idólatra, igual como sus padres. Pero el Señor lo sacó de allí, lo llamó para establecer una relación personal con él, pero cuando Abraham obedeció y vino a la tierra de Canaán conforme a lo que Dios le había dicho, no obstante, eso no cambió su corazón. No cambió completamente su corazón. Y de hecho la justificación de Abraham fue posterior, ahí en capítulo 15 de Génesis, donde el Señor le hizo la promesa nuevamente y le dijo que iban a ser su descendencia como las estrellas del cielo y que le heredará, un hijo de él y no su mayordomo como él pensaba, Eliezer. Entonces allí dice, y creyó Abraham y le fue contado por justicia. Entonces, en ese sentido, allí estamos hablando de que los personajes bíblicos, todos pecaron. Ese es el punto en cuestión, el hilo que queremos mostrar en todo el Antiguo Testamento. Posteriormente, bien sabemos, ¿cierto? El Señor rescató a Israel de Egipto, con mano poderosa lo sacó, haciendo milagros extraordinarios en ese lugar. Y entonces, ¿qué es lo que vemos después de que salen de Egipto? ¿Qué es lo que vemos en todo el proceso, en la historia del desierto, de estos 40 años que el Señor les anduvo trayendo, vagando por el desierto antes de introducirlos en la tierra prometida? ¿Qué es lo que vemos? Pecado, es decir, quejas, murmuraciones, permanentemente rebelión de parte del pueblo, envidia respecto a los líderes que ellos querían tomar el control, como el caso de Coré, por ejemplo, que es una rebelión contra la autoridad que Dios había establecido, es decir, pecado todavía. Decimos, bueno, pero eso va a terminar cuando lleguen a la tierra prometida. Bueno, llegan a la tierra prometida, solamente esto hace que las cosas empeoren. El libro de los jueces es el que resume esa miserable condición del pueblo. Dios escoge a este pueblo que es pecador. Dios los escoge en Abraham, a ellos también, en Jacob, en Isaac, o en Isaac y Jacob. Escoge a ellos y los trae como un pueblo especial, particular. Es un pueblo escogido por gracia, por supuesto, pero ellos son pecadores. ¿Y qué ocurre cuando llegan a la tierra prometida? Dejan al Dios verdadero, se van tras los dioses falsos, y entonces el Señor envía juicio a través de personas que los subyugan, los someten, y Él levanta jueces para que los liberen, y así se produce un círculo allí en el libro de los jueces muy triste, porque cuando llega ese juez y los lidera, no obstante ellos después vuelven otra vez a dejar al Señor y vuelven tras los dioses ajenos. Es decir, es un círculo vicioso terrible que se repite una y otra vez ya en la tierra prometida. Luego, ellos exigen un rey, como en las demás naciones. Pero incluso un rey tan bueno como David, ya estamos hablando del segundo rey, peca. Y los reyes posteriores condujeron al pueblo a la idolatría. Los 20 del norte, los 20 del sur, de esta división de Israel y Judá. Dios advierte entonces a su pueblo y luego los disciplina durante el exilio. Lo advierte muchas veces a través de los profetas, que lo llaman al arrepentimiento y a volverse al Señor. Y finalmente los disciplina con el exilio. Hay otro juicio de Dios hacia el pueblo. Pero cuando regresan de ese crisol de castigo, de ese sufrimiento y aflicción, vuelven a sus malos caminos. Lo más que querían era volver otra vez a Jerusalén. Ahí el Salmo 137 es un salmo doloroso, cuando le pedían que cantaran y ellos tenían las arpas colgadas en los árboles. Decía, ¿cómo vamos a cantar? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén. Esa es una de las expresiones que se mencionan allí. Y es como, queremos volver a Jerusalén. Pero vuelven a Jerusalén. ¿Y qué pasa? Siguen pecando. Vemos que lo que se necesita entonces no es una segunda oportunidad, que Dios les dé una segunda oportunidad, sino, y aquí está el punto central a lo que conduce todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento muestra que lo que necesitan es un nuevo corazón, no una nueva oportunidad. Necesitan un nuevo corazón y no una nueva oportunidad. ¿Qué nos dice a nosotros? Que nosotros nos identificamos con aquellos que se rebelan una y otra vez. Somos pecadores. Y no se encuentra ninguna solución a este problema
en el Antiguo Testamento. Esa es la mala noticia, por decirlo así. No hay solución al problema del pecado. Dios debe hacer algo nuevo. Es decir, no hay posibilidades de que el hombre pueda zafarse de esta condición por sí mismo. Necesita urgentemente la intervención de Dios. ¿Se entiende? Si ustedes se fijan, abarcamos todo el Antiguo Testamento así muy sucintamente, mostrando de que el gran problema del hombre es su condición de pecador, y el gran problema que viene acompañado de eso, que no tienen la capacidad de zafarse de esa situación. Más allá de todo lo que el Señor hizo en el Antiguo Testamento, todavía persiste, subyace el problema básico. El hombre es pecador y no tiene solución en sí mismo. No voy a decir nada porque después me adelanto. Pero se entiende el hilo Sí. que conductor de todo el Antiguo Testamento. Allí debe estar puesta nuestra atención. Esto es doctrina pura. Necesitamos colocar la atención en aquello y no en las cosas secundarias que aparecen, que son parte de la trama, pero no son la trama misma. La trama en sí es mostrar cuál es la condición del hombre. Sí. Este es un problema, porque el propósito de Dios para su pueblo era que vivieran vidas que proclamaran la perfección de su carácter. Por eso les dio la ley y les dijo, vivan de acuerdo a esta ley, que era una ley totalmente distinta a la que tenían los pueblos circunvecinos, donde entraron a poseer la tierra en Canaán, por ejemplo. Entonces, el propósito de Dios era que reflejaran la perfección del carácter santo a las naciones a su alrededor. Como dice Ezequiel, el pueblo pretendió proclamar el nombre de Dios, pero en cambio lo profanó. Eso es muy interesante. El pueblo pretendió proclamar el nombre de Dios, pero en cambio lo profanó. Profanó el nombre de Dios una y otra vez. Y eso lo tenemos a la luz de todo el Antiguo Testamento. Aquí es donde las referencias entonces a la expiación son importantes. ¿Qué significa expiación? Esa es una palabra del Antiguo Testamento en el hebreo que es la palabra kafar. Y kafar significa cubrir, tapar, cubrir. Y obviamente cuando se habla de expiación se refiere principalmente al hecho de que Dios a través de un sistema de sacrificios buscó que el hombre pudiese cubrir circunstancialmente sus pecados, es decir, por medio del sacrificio. Y allí es donde nos lleva la expiación, siempre se relaciona en el Antiguo Testamento con el sacrificio. Se utiliza una serie de imágenes para describir la expiación en el Antiguo Testamento, pero como dije, la más prominente es el sacrificio. Los pecadores podían buscar restaurar su relación con Dios por medio de sacrificios, solamente por medio de sacrificios. De ahí está la razón del sistema de sacrificio. Ahora, antes de la institución del sistema de sacrificios propiamente tal, ya estaba establecido aquello. Por ejemplo, el sacrificio de Abel. ¿Por qué Abel llevó un sacrificio a Dios? Es decir, el derramamiento de sangre. ¿Por qué llevó un cordero? Después el autor de Hebreos dice que él por fe llevó esa ofrenda. ¿Por qué? ¿Qué implicaba eso? Que la fe estaba puesta en el hecho de que un animal inocente moría en el lugar del hombre culpable. Entonces, esa es justamente la intención del sacrificio. Son actos simbólicos, son actos ilustrativos, pedagógicos, para poder apuntar a la necesidad no del sacrificio de animales, sino que a través del sacrificio de animales, a un sacrificio que no solo cubriera el pecado, sino quitara el pecado. ¿Ven hacia dónde está apuntando entonces? Yo sé que usted lo sabe y va ahí a decir de repente que hacia dónde apunta, pero la idea es que vayamos paso a paso para que podamos entender de qué se trata. Diga nomás. Ahora sí. No, es muy importante, pero es difícil no llevarse como el panorama cuando uno va atesorando y cuando uno va entendiendo y comprende el sacrificio perfecto de Cristo, cómo no hacer esa relación inmediata.
Claro. Uno puede ir estudiando y comprendiendo paso a paso el Antiguo Testamento y a su vez compararlo y decir como, y todo esto, gracias Jesús, gracias Cristo por haber cumplido todo este propósito. Entonces, y eso trae gozo, a uno lo va llenando, va entendiendo más cabalmente la necesidad de poder día a día ser agradecidos. Ahí usted dio en el clavo, se fija, nos ayuda a poder ir entendiendo en forma más global lo que el Señor hizo, porque el plan de redención está tan bien establecido en el Antiguo Testamento que nos prepara, nos da contexto para lo que pasó en el Nuevo Testamento. Nosotros tenemos una visión completa, ahora Antiguo y Nuevo Testamento, pero tenemos que entender que el Antiguo Testamento no fue escrito para darnos historias interesantes y atractivas, que el Antiguo Testamento no fue escrito para que nosotros pudiésemos tener un conocimiento profundo de un grupo étnico, ¿cierto?, con el cual Dios se relacionó, sino para el conocimiento de Dios y además el conocimiento de nuestra condición y necesidad, que es el primer tema que estamos analizando en este momento. Es decir, para que así tengamos vamos a decir, seamos más asombrados y más impactados por lo que después tenemos en el Nuevo Testamento, que no fue el plan B de Dios, que no se le ocurrió posteriormente a Dios decir, el hombre pecó, entonces vamos a mandarle un Salvador, y entonces vamos a mandarle un Salvador que muera en lugar de los culpables, sino que todo esto tiene que ver con el plan A de Dios, siempre fue el propósito de Dios. En el Nuevo Testamento se repite una palabra que es muy, muy pequeña en griego, que se traduce necesario, es necesario. Aparece en los evangelios muchas veces, es necesario, es necesario. Muchas veces sale de la boca de Jesús. ¿A qué se refiere esa palabra? Es necesario conforme al plan de Dios. Es necesario de necesidad divina. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Es necesario que vaya a Jerusalén, que sea puesto en manos de hombres pecadores y puesto en una cruz y muera y resucite al tercer día. Es necesario que ocurra eso. Es decir, hay un plan preestablecido, pero ese plan preestablecido no es que brotó de un momento a otro, ¿cierto?, en la mente de Dios ya en el primer siglo, sino que eso vino desde siempre. De hecho, es tan así que dice la Biblia, el apóstol Pedro particularmente en el capítulo 1, que el Cordero fue establecido para poder, ¿cierto?, lavar, limpiar nuestros pecados, para darnos vida antes de la fundación del mundo. De tal manera que el plan de Dios de redención es el que recorre toda entonces la Biblia, y eso es lo que estamos viendo. ¿Por qué inicia el plan de salvación? Digamos, del punto de vista humano, por la necesidad nuestra, del punto de vista divino, por la expresión de misericordia para hombres que no merecíamos absolutamente nada bueno. Entonces, vemos como Noé demuestra que el sacrificio agrada a Dios. El sacrificio de Abraham de un carnero en lugar de Isaac introdujo aquí un elemento más importante. Por eso estamos hablando de doctrina. Recuerden, miren, el hombre es pecador, no tiene ninguna capacidad de solucionar su problema. El Señor interviene, ¿cómo? A través de la expiación. ¿Qué es lo que es la expiación? Es el sistema de sacrificios, es decir, los sacrificios que el Señor llamó a que el hombre hiciera para que quedase claro que era necesario que un animal inocente muriera en lugar de un hombre culpable. Y esto, ¿dónde se ve con toda claridad? En la idea del sacrificio de un sustituto. Un sustituto. ¿Ve? Ahí hay otra doctrina. Expiación, hemos visto. Ahora vemos sustitución. Eso ocurre cuando el Señor le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, pero es sacrificado un carnero en lugar de su hijo. En lugar, eso significa en sustitución. En la primera Pascua, es decir, cuando se celebra la primera Pascua, en Éxodo capítulo 12, el Señor instruye a Israel que aparte un cordero del día 10 de Nisan, es decir, hasta el día 14 de Nisan, y allí el día 14 lo sacrifique en holocausto.
lo sacrifique. Ahora, ¿eso cuál era el propósito? Bueno, aquí este cordero va a ser el sustituto de ustedes para que yo cuando pase o cuando envíe al ángel vengador no destruya a los primogénitos de aquellos en los cuales, en las puertas de los cuales esté la sangre del cordero. Cordero. Y entonces yo pase por alto. De ahí la palabra Pesaj, que se traduce Pascua para nosotros. La palabra Pesaj en el original significa dar un salto, pasar por alto. Esto es la implicación. Y miren qué interesante, está diciendo, todos aquellos que estén con las puertas, los dinteles de las puertas, los postes principales manchados con la sangre del cordero, entonces el ángel vengador va a asumir que ahí ya se ejecutó el juicio. Entonces doy un salto y no ejecuto juicio sobre los primogénitos de ese lugar. ¿Ven lo maravilloso que es? Ahí se entiende. Exactamente. Entonces, ahí tenemos la idea de un sustituto, por el cual la ira de Dios fue apartada de ese lugar, porque se subentiende que ya se manifestó sobre el animal y la sangre ya mostraba aquello. Y las leyes sacrificiales después en Levítico introdujeron no solo la idea de un sustituto, sino de un sustituto penal. Miren, aquí hay otro elemento. ¿Se da cuenta que hay tanto contenido esencial en el Antiguo Testamento? ¿Qué es lo que es un sustituto penal? Bueno, un sustituto penal es el que lleva el castigo que todos nosotros merecíamos. En el día de la expiación, o el día del Yom Kippur, como se conoce, ¿qué es lo que debía ocurrir? Llevaban dos machos cabríos. Uno era sacrificado en el altar del holocausto. ¿Qué tenía que ocurrir allí? Bueno, el sacerdote, el sumo sacerdote, ¿cierto? Colocaba la mano, o el mismo oferente colocaba la mano sobre la cabeza del animal, la mano izquierda, y con la derecha un cuchillo lo degollaba, lo sacrificaba. La mano izquierda implicaba que simbólicamente el animal estaba cargando con sus pecados. Es decir, había un castigo que merecía él, pero el castigo lo recibía el carnero en su lugar por llevar sus pecados. Y había un segundo macho cabrío que también se le imponían las manos, pero ese era dejado vivo y enviado al desierto. De tal manera que esa es otra expresión de que él llevó nuestros pecados y los alejó de nosotros para siempre. Lo echó en lo profundo del mar, dice también más adelante, ¿cierto? Lo echó a sus espaldas. Son expresiones figurativas para poder darnos a entender que el Señor nunca más va a echarnos en cara esos pecados. ¿Por qué? Porque ya un sustituto pagó la pena. Por eso se le llama sustituto penal. Entonces llevó el castigo que nosotros merecíamos. Un sustituto penal que hizo la expiación, al igual que en el día de la expiación, como expliqué recién, donde evidentemente es una ilustración de lo que significa la obra, que obviamente todos necesitábamos que alguien pagara por nuestra deuda, porque la justicia de Dios exigía que alguien pagara. Nosotros éramos los culpables y debíamos pagar, pero el Señor establece el sistema de sustitución ya en el Antiguo Testamento para que después tengamos claro por qué el Señor Jesucristo murió en nuestro lugar. Qué maravilloso. Yo creo que quizás a muchos hermanos les pasa también al poder oír y poder ir escribiendo, ir viendo todo esto y entendiendo de mejor forma cómo todo lo que va pasando por nuestra mente inmediatamente, como llevando y viendo estos sacrificios perfectos que fue Cristo. ¿Qué hubiese pasado si Dios hubiese permitido que Abraham sacrificara a su hijo? Exacto. Ya hubiese cambiado todo el concepto del sacrificio del animal, el traspaso hacia un animal. Claro, el sustituto, el sentido del sustituto penal. Eso es muy, muy interesante, por eso que hablamos de doctrina, pero esta doctrina no la elaboramos nosotros, esta doctrina no la elaboraron los padres de la iglesia, esta doctrina viene de la misma palabra de Dios. Es evidente como nosotros vamos viendo cómo el Señor ya estaba preparando el escenario para la manifestación del Rey,
del Rey de Reyes, que vino y se humilló a sí mismo como un cordero para poder dar su vida en rescate por mucho. Vemos Así es. entonces cómo el Antiguo Testamento gradualmente construye la idea del sacrificio. ¿Vemos lo que Dios estaba enseñando a su pueblo? Primero, puntualizamos, les estaba enseñando sobre su santidad y su pasión por la santidad. ¿Por qué decimos eso? Porque a través del sistema de sacrificios, Dios estaba diciendo, yo no doy por inocente al culpable. Es decir, la paga del pecado es muerte. Alguien tiene que morir porque mi justicia se tiene que manifestar. ¿Por qué? Porque mi santidad fue violada por ustedes. Entonces, la santidad de Dios, recuerden, tiene pasión por su santidad. Porque es santo, entonces no acepta nada que no sea conforme a su santidad. Como el hombre peca permanentemente, merece el juicio de Dios. Eso nos está diciendo el sacrificio. ¿Y cómo lo podemos apreciar? Bueno, en la muerte de un animal. Yo estoy mirando cara a cara. Si nosotros fuéramos miembros de los israelitas en el Antiguo Testamento, a través de llevar el sacrificio, estaríamos viendo cara a cara esta doctrina. ¿Por qué el animal tiene que morir? Porque Dios es santo. Pero yo debía morir. Precisamente, Dios estableció un sustituto. Y ese sustituto es el animal. La pena que debía caer sobre mí, la justicia de Dios, la ira de Dios debía caer sobre mí, pero cayó sobre un animal para recordarme esta verdad. Dios es santo y Dios ama la santidad. Segundo, les estaba enseñando que el pecado es grave, mortalmente grave, porque es una aberración a la santidad. Eso es lo que recién acabamos de explicar. Por eso necesitaba ejecutar juicio. El pecado es mortalmente grave. Y tercero, les estaba enseñando que la expiación se lograba cuando un inocente moría en el lugar del culpable. Es decir, esos pecados serán cubiertos hasta que llegara el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solo los cubrió, sino que los quitó. Pero mientras tanto, en todo el proceso de revelación del Antiguo Testamento, lo que Dios estaba diciéndole a los israelitas todo el tiempo, una y otra vez, permanentemente, a través de los sacrificios, estas tres cosas. Dios es santo y ama la santidad, y por eso aborrece el pecado, y el pecado tiene que ser juzgado, pero Dios también es misericordioso y compasivo, y ha establecido un camino para poder acercarse a Él. ¿Cuál es el camino? Del sacrificio de un animal. De esa manera, entonces, expiaba los pecados del pueblo. ¿Cuándo se expiaba? Cuando un inocente moría en el lugar del culpable. Y ese era el sistema de sacrificio, en definitiva, porque moralmente el animal no es culpable. Nosotros somos los culpables. Así es. Y sin entrar al tipo de animal también que era llevado al sacrificio, las características que tenía que tener el animal. Claro, sí, la perfección. La perfección para someterlo al sacrificio. No era tomar cualquier animal y llevarlo en sustitución. Claro, no, claro. Tenía que ser perfecto. Claro, exactamente. Obviamente ahí estaba indicando el carácter de la víctima. Pero en lo que nosotros acabamos de decir está indicando también la necesidad nuestra y cómo Dios estableció un camino donde no había camino. Eso es maravilloso. No había camino, no había ninguna posibilidad que el hombre se acercara a Dios y tuviese relación con Él. No había ninguna posibilidad que sus pecados fueran expiados por alguna obra que Él hiciese. Si Dios no intervenía, el hombre estaba completamente perdido. De por sí, los sacrificios levitas nunca fueron el punto. Ese no fue el punto, ¿cierto? Irónicamente, y esto es interesante, los sacrificios eran más apropiados cuando la persona que ofrecía el sacrificio se daba cuenta de que la ofrenda no era suficiente para expiar sus pecados. No sé si se entendió. A ver, los sacrificios en sí nunca fueron el punto. ¿Por qué? Porque lo que era la enseñanza del sacrificio, es decir, el elemento pedagógico, la comprensión de ese elemento pedagógico, eso era lo que verdaderamente le daba el sentido al sacrificio. Me explico. Una persona que llevaba un sacrificio sabía que ese sacrificio no era suficiente.
no era suficiente, pero Dios lo había establecido circunstancialmente para poder tener una relación con Él, indicándole estas verdades. Dios es santo, tú eres pecador y debes morir, pero un inocente animal muere en lugar tuyo. Entonces, cuando la persona, o que ofrecía el sacrificio, se daba cuenta de que la ofrenda no era suficiente para expiar sus pecados, entonces esa persona estaba comprendiendo correctamente la razón del sacrificio. ¿Mm? Es muy importante recalcar esto. Por eso que el salmista dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Es decir, David llevó seguramente cientos de sacrificios en toda su vida, y él sabía que llevar un sacrificio, el sacrificio en sí no era la solución, sino que le estaba indicando que justamente no era suficiente el sacrificio, y entonces hacia dónde les hacía mirar, hacia un futuro donde el Señor sí traería el sacrificio perfecto. Y hacia ese futuro es lo que apuntaban ellos, y donde lo podemos vivir y ver nosotros y disfrutar también en este día por medio de Cristo. Pastor, ya nos pilló la hora otra vez. Ya avanzamos poco. Avanzamos poco y yo le dije, no me haga hablar mucho. Le damos gracias al Señor porque hemos podido, y yo creo que muchos de nuestros hermanos también, comprender y disfrutar de este resumen doctrinal del Antiguo Testamento, y cada vez más ir viendo cómo el Antiguo Testamento apunta, ¿cierto? Es la promesa y apunta a Cristo, y ya vamos a ir viendo después, si Dios así lo permite, el Nuevo Testamento, el cumplimiento de todas estas promesas. Aquí es maravilloso ir viendo. ¿Nos quedamos hasta aquí, Pastor? ¿Algo más para cerrar, antes de cerrar? Porque finalmente lo que yo estaba pensando en que, como dice el eslogan de la radio, ¿cierto?, que vamos a hacerlo hasta que el Señor venga, vamos a predicarlo hasta que el Señor venga. Entonces tenemos todavía espacio hay tiempo para seguir, ¿cierto?, hasta que el Señor venga. Así que no hay problema. Sí, nosotros queremos, ahora que nuestros hermanos se aburran, esperemos que no. Esperamos que no, nos aguanten. Claro, porque en realidad es tan especial, es fascinante, como que atrae nuestro corazón, y entendemos mucho mejor lo que pasó en el Calvario después. Así es. Pastor, gracias. Gracias por este tiempo, por enseñarnos, por poder abrirnos las Escrituras para comprender más de ellas también. Y a todos nuestros hermanos, esperamos que haya sido un gozo para ustedes también el compartir en este día junto a nosotros. Para nosotros sí lo es. Estamos siempre con un gozo de servir al Señor y servir también al cuerpo de Cristo. Así que el Señor les guarde, les fortalezca, y nos encontramos en un próximo capítulo de su programa, Aprendiendo Juntos y en Armonía. Que Dios les bendiga. En Armonía hemos presentado Aprendiendo Juntos en Armonía. ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Aprendiendo Juntos en Armonía en Spotify, Apple Podcast y en armonía.cl. Cada semana, un nuevo episodio.